Porque se está mudando ahorita, porque se está mudando ahorita, se está haciendo de Princeton. No vino, no vino hace un año. Yo pensé que andaba No, alguien me dijo, acá a visitar y pensé que Porque ella no, que ya no quería ir a Turquía. no. La idea era Viene, va a venir desde el 28 No, de ella enero. quería. Pero ahorita se está mudando Después de dije, no, Princeton. es que es como hojarasca o qué es Y le decía yo, no, pues la imagen. nada más hacemos un crucero y ya nos quedamos en Turquía. Sí, se está mudando a Elemental. Ajá. Sí, ahí sí le dieron una clase de... Pues muy buenos días, tardes, ya, ahora sí tardes a todos, todas. Pues bienvenidos a uno más de nuestros seminarios del posgrado y a mí siempre me da mucho gusto cuando aceptan nuestros profesores, los de casa, hablarnos de lo que están haciendo y pues en esta ocasión pues Raquel accedió y pues no de super casa, de la mejor de las casas aquí, ella aquí. Entonces, pues nos va a hablar de este tema que ella tiene mucha experiencia porque se ha metido mucho en estas cuestiones del aprendizaje, pues, Virtuami, Maca, etc. Bueno, yo no quiero hablar, ella mejor que nos platique. Muchas gracias. Gracias. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Pues yo también agradezco muchísimo que me hayan invitado. Les confieso que estoy nerviosa, pero bueno, pues ya mejor empiezo a hablar y con eso se me irá saliendo la energía, ¿no? Em, Miren, cuando recibí la invitación pensé en de qué tema podría platicar y en su momento decidí compartir con ustedes unos resultados de un proyecto en el que hemos estado trabajando hace varios años. Y hace 6 semanas entregamos el informe final hasta donde van a ver ahora. Y por supuesto que a nosotros se nos quedaron muchas preguntas en el tintero, así que seguramente le seguiremos, nomás que nos estamos tomando un descansito. Y ojalá que de aquí salgan también muchas preguntas, ideas y sugerencias de por dónde seguirle. Y si a alguien le interesa, pues bienvenido para sumarse al trabajo. Y ya verán que sí tenemos que ver con estos datos y con estos análisis que hemos hecho acá, con otra naturaleza de datos, pero finalmente análisis de datos. Entonces, si me das la siguiente. Déjenme platicarles un poquito de los antecedentes y aunque estamos en casa y los que estamos en casa conocemos los cursos complementarios, para quienes nos ven o nos escuchan que no son de casa, déjenme comentarles que en nuestra universidad, en nuestra división en particular, todos nuestros alumnos que ingresan a la licenciatura tienen que cursar una formación propedéutica que dura un trimestre, que aquí le llamamos los cursos complementarios, y desde 2003 esfuerzos previos ha habido muchísimos, pero a partir del 2003 tomó este carácter que al final se conserva hasta ahora, de que fuera con cierta estrategia didáctica. En ese entonces era una estrategia novedosa para nosotros, para la universidad, en donde lo que se planteó es que esos cursos complementarios, esa formación propedéutica, fuera en un diseño modular, que tuviera 4 ejes de soporte, que tuviera 4 profesores, que tuviera modalidades de conducción de aprendizaje activo, que se realizara trabajo colaborativo de profesores y que las evaluaciones fueran transversales. Los contenidos de esta formación propedéutica es sobre comunicación oral y escrita, particularizado a comunicación en la ciencia, comunicación en la ingeniería, matemáticas preuniversitaria, hay talleres de apoyo académico y se incluye la tutoría grupal. Ese es el esquema y la intención de esa formación propedéutica era tratar de aliviar
un poco el gap que existe o existía de el perfil de ingreso que nuestras licenciaturas piden para iniciar y el perfil de egreso que el nivel medio superior estaba teniendo. El perfil real, digamos, de nuestros alumnos que estaban aspirando a entrar a la licenciatura o que ingresaban a la licenciatura. Ese es el objetivo de esa formación propedéutica. La siguiente. En ese contexto, con este esquema, y vean desde cuándo estamos hablando, en el seguimiento de ese proyecto de la división, muchas veces el profesorado, tanto de los cursos complementarios como el profesorado que recibía a los alumnos después en el tronco general, un rasgo que describía a los alumnos que habían cursado esta formación propedéutica y los distinguía de los chicos que no la cursaban, en aquellos entonces era una formación optativa, es que era su actitud, que los chicos que habían estado en los cursos complementarios eran más participativos, participaban en clase, se ayudaban entre ellos y no renunciaban tanto. Sí renuncian, ¿eh? Sí renuncian. Y sí renunciaban, siempre han renunciado, pero la tasa de renuncia era menor que la de quienes habían entrado directo. ¿Okay? Entonces, la siguiente, por favor. Con eso en mente, entonces, se combinó que en la coordinación divisional de atención a alumnos se impulsó la contratación de personal especializado en pedagogía y psicología justo para atender los cursos complementarios y otras necesidades de la división enfocadas a atender a los alumnos. Con apoyo de este personal y un grupo de profesores, pues entonces dijimos, si estas actitudes resultan notables, ¿por qué no las valoramos? ¿Por qué no podemos medir de alguna manera si los cursos complementarios cambian estas actitudes? Si son producto de los cursos complementarios o son actitudes que los chicos ya traen, ¿no? Entonces, eso llevó a que se diseñara y se validara un instrumento. La verdad es que nosotros pedíamos nomás un cuestionario que nos ayudara, ¿no? Pero pues las colegas nos diseñaron todo así se llama, ese es el nombre en el registro civil, inventario de actitudes hacia la formación académica, está publicado, esa es la referencia de la publicación. La siguiente, por favor. Y déjenme nomás escribir brevemente qué hace este inventario. Este inventario está organizado, es un cuestionario, sí, pero que está formado, constituido por 8 dimensiones que permiten valorar las actitudes en esas dimensiones que están viendo ustedes ahí. Y estoy utilizando adelantito unas siglas para reconocer cada una de ellas, porque el resto de la plática van a aparecer todo el tiempo para que nos pueda hacer yo referencia. Entonces, el interesado está pensado para los alumnos de la División de Ciencias Básicas de reciente ingreso. Ese es el esquema, a la población a la que está dirigido el cuestionario y para el que está calibrado. Ellos llenan un cuestionario y después de llenar el cuestionario se puede construir una gráfica como se ve ahí, que es una presentación o representación gráfica de ese perfil, que lo único que está mostrando es por cada una de las dimensiones el valor del puntaje obtenido según la calibración, ¿de acuerdo? El puntaje que esa persona obtiene en cada una de esas dimensiones. Creo que sí se distinguen que hay ahí 2 barras rojas horizontales. Dije que iba a usar esto. Espérenme, ahí está. Estas 2 barras que nos marcan, digamos, 3 regiones de la descripción de los perfiles. Una región baja que dice que la actitud es poco favorable hacia los estudios universitarios. Una región media que es una región de
de actitud medianamente favorable, y la región alta, que es favorable hacia los estudios universitarios. Y además, en la gráfica se codificó con un código como de semáforo, digamos, para resaltar en qué zona, en qué región estaba, y con ello identificar, pues, cuáles son, digamos, las áreas de oportunidad que la persona que contesta tendría para mejorar sus actitudes, ¿de acuerdo? Y aquí estoy empezando a tirar invitaciones, ¿no? Porque fíjense, con esta descripción puntual y con esta descripción en franjas, lo que al interesado, a quien llenó el cuestionario, se le puede entregar por cada una de las dimensiones, de acuerdo a su puntaje, dependiendo de la franja en la que se coloca, una descripción textual, una descripción verbal de lo que sería de lo que es su perfil o en qué consiste que hayan obtenido ese puntaje ahí, ¿de acuerdo? Y eso se hace. Finalmente, pues estos son datos numéricos que se almacenan. Este comercial que está puesto aquí es porque el cuestionario lo estamos usando en una colaboración con la Fundación UAM, que luego les podemos platicar de eso, pero también está usando la Fundación UAM ese instrumento. Ahí aparece, ahí tenemos una aplicación web que hace todo esto que les estoy platicando. Recibe las respuestas del cuestionario y genera el perfil. ¿Ok? La siguiente. Entonces, ahí estamos o ahí arrancamos. Entonces, planteamos este proyecto. Este es el grupo de participantes en el proyecto en su arranque, en su inicio, porque cuando tuvimos el instrumento, ahora ya de manera independiente a los cursos complementarios, a este grupo de profesores nos interesó evaluar el impacto que pudieran tener las actitudes en los estudios universitarios de los chicos que aspiran a ingresar a CBI Iztapalapa o a CNI Coajimalpa. Entonces, planteamos a los directores de división correspondientes esta idea de los proyectos. Queríamos encontrar relaciones, primero tener un perfil de los aspirantes, un perfil de actitudes de los aspirantes, después queríamos entender si había alguna relación entre el desempeño escolar del joven o de la joven respecto a su perfil de actitudes, y lo más ambicioso fue que queríamos ver si después de cierto tiempo de haber ingresado a la universidad, todavía podíamos seguir un rastro, digamos, de sus actitudes al inicio. Entonces, pues los convencimos, nos dieron el visto bueno, convencimos a la gente de rectoría general. La siguiente, por favor. Y entonces, en el 2000, esto fue en el 2019, a finales del 2019, y planteamos la idea de que en el siguiente proceso de selección, de hecho, los siguientes 2 años, nos permitieran a todos los aspirantes a estas 2 divisiones que contestaran el cuestionario de actitudes y que nos compartieran los datos de la información de los aspirantes para poder hacer todos estos análisis. Entonces, ahí empezó nuestra odisea y ahorita les cuento varias cosas, pero déjenme mostrarles cuál es el caminito que siguieron los datos, ¿no? Entonces, el aspirante entra al módulo de registro de Rectoría General y llena, digamos, en 2 etapas, llena formularios. Un formulario que es básicamente sus datos generales y luego un formulario un cuestionario amplio que es una encuesta socioeconómica. En ese momento, cada aspirante
se le identifica o se le asigna una clave única que se le llama referencia. En ese momento, entre los datos generales y la encuesta, se les hacía una invitación a que llenaran el cuestionario. El cuestionario lo llenaban afuera de este tubo, digamos, que significaba el registro. Entonces, los interesados iban, llenaban el cuestionario y ahora sí todos juntos, vaya, ¿no? El alumno viene y presenta el examen. Si presenta el examen, entonces la referencia cambia a un identificador que se llama el folio, ¿de acuerdo? Y bueno, y de aquí ya se deriva, si es seleccionado, entonces pasa al proceso de inscripción y se genera la matrícula, y si no es seleccionado, ahí acaba todo el proceso y tan, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto, hay menos matrículas que folios y hay menos folios que referencia, ¿ok? La siguiente. Déjenme hablarles de los datos. Sí, perdón, la siguiente para que lo veamos. Esa, vean. La encuesta tiene 54 preguntas agrupadas en 9 categorías y de esas 54 preguntas se convierten al final en 103 variables para trabajar. La siguiente, por favor. El inventario, recuerdan que tiene 8 dimensiones, entonces se generaron 16 variables, 2 por cada dimensión, una variable numérica, que es el puntaje, y otra variable que es categórica, que es ordinal, que es no numérica, es ordinal, que es el nivel de actitud, es decir, poco favorable, medianamente favorable o favorable. La siguiente, por favor. Y el examen de selección, pues recuerden, teníamos 2 divisiones, CNI y CBI. Eso implica que CNI tiene licenciaturas que hacen el tipo de examen de admisión que hacen, es el tipo de examen de CBS, no de CBI, y hay otras licenciaturas que sí hacen el de CBI. Entonces tuvimos 2 tipos de examen para analizar ahí, y al final teníamos el número de aciertos o el porcentaje de aciertos en todos los temas de los diferentes exámenes. Se agrupan, digamos, en algunas preguntas de conocimientos, otras de razonamiento, y en total eso nos llevaba a tener como 7 variables. La que sigue. Quiero que sepan que, bueno, el 2019, cuando planteamos esto, nos dijeron sí, se hicieron todos los arreglos, el acondicionamiento, pero en marzo del 2020 arrancó la pandemia, ¿no? Entonces eso nos cambió, de hecho, el examen de selección cambió porque se tuvo que hacer un ajuste, una reducción a una versión de 80 reactivos para que se presentara en línea. Entonces, bueno, eso no estaba contemplado, pero bueno, ya eso nos pasó ahí en medio. La siguiente. Entonces, llegamos a tener más de 3,200 aspirantes. Esta es la distribución, 30-70% para Coajimalpa y para Iztapalapa. Y entonces, con toda esa información, lo que hicimos fue, primero, describir la información que teníamos, luego hicimos algunas pruebas de independencia y luego tratamos de identificar asociaciones entre variables, ajustando modelos de regresión no paramétrica. Particularmente usamos bosques aleatorios, ya les platicaré el detalle de por qué no otros y bueno, qué pasó con nosotros que ajustamos más bien. ¿Mandé? ¿No más el ingreso de BLTP? No, no. De hecho, tuvimos 2 generaciones, la 20 completa y la 2021 solamente de primavera. O sea, tenemos 3 generaciones que van a aparecer. Adelante. Entonces, déjenme platicarles un poco el perfil de los jóvenes que ingresan a la división. Estoy poniendo algunas gráficas de la generación 2020, otras de la 2021, otras que son generales. La verdad es que las dos, prácticamente en todas las variables, el comportamiento es muy similar entre las generaciones. Las dos fueron durante la pandemia, entonces eso sucedió. Entonces, por ejemplo,
la distribución por sexo en los aspirantes por unidad y el análisis general. Entonces tenemos un 65% general, un 60% en Coajimalpa y un 68% en Iztapalapa, porcentaje de hombres en los aspirantes. Insisto, son aspirantes, no son los alumnos. Todavía no sabemos si los seleccionamos o no, ¿de acuerdo? Esto en el 2021, como les digo, la verdad es que fue muy parecido al 2020. Por favor, vean el perfil de los resultados del examen de selección. En rojo es el porcentaje de los aciertos totales del examen. En azul es solamente el porcentaje de aciertos en razonamiento, nada más, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que tenemos outliers que nos dan mucho gusto, los de acá arriba, los de acá abajo nos sorprenden muchísimo, ¿no? Están agrupados por tres grupos, déjenme decirles cuáles son. Los que son de aspirantes a Coajimalpa, alguna licenciatura que hace el examen de CBI, tipo CBI. Los aspirantes de Coajimalpa que hacen el examen tipo CBS y los aspirantes a Iztapalapa que todos hacen el examen CBI. Para que podamos ver las descripciones, ¿no? Lo primero que llama la atención, o nos llamó siempre la atención, pues es que vean la mediana de los tres grupos en el porcentaje de los aciertos totales. Menos de 40%. ¿De acuerdo? Bueno, la dispersión es grande. Digamos que el desempeño en razonamiento es ligeramente mejor, ¿no? De la parte del examen de selección que mejor les va es la parte de razonamiento, pero la parte de conocimientos pues hace que tengamos al final ese resultado, ¿no? Por favor, vean Iztapalapa. Mientras que en Coajimalpa este son outliers, en Iztapalapa esos puntajes no son outliers. Es decir, ese es el perfil de los jóvenes que están aspirando a entrar a nuestra división. Bueno, sobre, digamos, la distribución de dónde provienen los jóvenes que solicitan entrar, más del 35% de Coajimalpa se concentran, viven en la alcaldía Álvaro Obregón o en la misma alcaldía Coajimalpa. En Iztapalapa, la cuarta parte de los aspirantes es de aquí mismo, de Iztapalapa. El 85% de los aspirantes de Coajimalpa provienen de la Ciudad de México y el 25% de los aspirantes de Iztapalapa provienen es decir, el 75% proviene de la Ciudad de México. Bueno, no es cierto, un poquito menos del 75% provienen de la Ciudad de México, pero el 25% provienen de estos municipios del Estado de México, que son los municipios vecinos a Iztapalapa. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Bueno, esto fue como un poco el perfil de desempeño escolar, algo de lo que nos respondieron en la encuesta socioeconómica. Y ahora déjenme contarles, viendo la descripción por el perfil actitudinal. De nuevo, lo que llama la atención es que no hay en el grueso de la muestra, es decir, en el análisis completo de los aspirantes de una generación, no se ve actitud desfavorable o poco favorable. No hay porcentajes bajos en global, ¿no? Ya cuando se analiza. En lo individual sí, pero no así ya en esta concentración de los promedios, etcétera, ¿no?
Entonces, déjenme mostrarles que en verde, de nuevo, es el mismo código de colores. En verde es la favorable, amarillo la medianamente favorable. Y sí hay diferencia entre los aspirantes, entre el perfil actitudinal de Coajimalpa y de Iztapalapa. En Coajimalpa solamente hay 3 dimensiones en donde su actitud en general es medianamente favorable, y en Iztapalapa tenemos 4, ¿de acuerdo? En general, el porcentaje de alumnos, esto es lo que estamos viendo, el porcentaje de alumnos que tienen actitud favorable es, en comunicación, por ejemplo, eso es lo que significa el numerito que está en la tabla, ¿no? Estos porcentajes, en general, son mayores que los porcentajes para Iztapalapa. El porcentaje de alumnos de Coajimalpa que tiene una actitud favorable es mayor que el porcentaje de los alumnos de Iztapalapa. Esa es la interpretación. Pero, bueno, sí hay algo de llamar la atención en pensamiento crítico, esta dimensión. Esta es resolución de problemas, que aunque está la mayor cantidad de alumnos está en el lado favorable, pero la mayor cantidad ya es de 49 o 47%, mientras que acá son 70%. Y la mayor cantidad de alumnos acá en trabajo en equipo, por ejemplo, está en la sección medianamente favorable, con un 60%, ¿no? Entonces, ahí le vamos midiendo un poquito esta descripción de los aspirantes como en general, ¿no? ¿Recuerdas que comunicación es la primera columna, horas de trabajo? No, hábitos y técnicas de estudio, motivación, pensamiento crítico, relaciones interpersonales que tienen que ver con el ejercicio de decisiones individuales, resolución de problemas, relaciones interpersonales que tienen que ver con una relación grupal, es decir, que tienen que ver con una relación con el otro, y trabajo colaborativo, trabajo en equipo y colaborativo. Bueno, entonces empezamos a hacer análisis de independencia, se llama formalmente, pero lo que queríamos ver es si había dependencia entre ciertas variables que teníamos descritas ahí. Ay, perdón, lo que sigue, yo ya le cambié. Perdón. Entonces, estos análisis, ustedes saben, son pertinentes para ver si hay alguna relación o no entre variables categóricas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos tipo de bachillerato, eso es si el bachillerato es privado o es público, y los niveles de actitud. Entonces, digamos, es el resumen de cada una de las dimensiones por cada una de las unidades. La palomita quiere decir que hay dependencia, y el tachecito quiere decir que son independientes. La actitud, el nivel de actitud es independiente del tipo de bachillerato, ¿de acuerdo? Esa es la lectura, y en todos los casos de independencia esa es la convención. Las pruebas se hicieron con un nivel de significancia de 0.05, y así están reportados esos resultados. Entonces, bueno, lo primero que resalta de la tabla es que en Iztapalapa la mayoría de las dimensiones dependen del tipo de bachillerato, ¿de acuerdo? Y en Coajimalpa se concentran en estas 2 dimensiones, y ahí está. Entonces, como ejemplo, les pongo 2 grafiquitas ¿no? que todas las gráficas y todo lo demás está en el informe, y a quien guste se los comparto, ¿no? Pero no, ya era demasiado información. Déjenme plantear, explicar esta gráfica. Tenemos en colores el nivel de actitud favorable en rojo, medianamente favorable en azul, poco favorable en verde.
como ven, en general, el porcentaje de alumnos que están en esa categoría, la parte, digamos que el nivel de poco favorable siempre es la barra más chiquita, ¿no? En general, los alumnos son bastante echados para adelante y se reconocen como de buena actitud, ¿no? Bueno, se reconocen y se asumen de buena actitud, ¿no? Así responden el cuestionario. Entonces, vean lo que sucede aquí. Esta descripción es la descripción global, considerando juntos a Coajimalpa y Iztapalapa, va a predominar la diferencia de integrantes de Iztapalapa, ¿no? Entonces, la barra, digamos, lo que interesa aquí es esta barra de favorable contra la barra de desfavorable, esta barra de medianamente favorable y esta barra que es muy pequeña aquí y esta crece más para aquellos casos, para aquellos aspirantes que provienen de un tipo de bachillerato público. Estas primeras barras son unas barras en donde es grande, ese es el rasgo que ya lo hemos visto, aparece 30 y tantos, aquí está casi en 50% de los alumnos que tienen esa actitud, ¿no? Y así se ve en prácticamente todas las dimensiones. Insisto, son alumnos echados para adelante, excepto en trabajo colaborativo y por equipo. Los que tienen actitud favorable, pues le ronda al 20%, ¿no? La medianamente favorable es muy amplia y crece. En ambos casos, crece la barra de poco favorable, pero, y también se marcan, en el caso de Iztapalapa, sí se ve que la distribución es diferente en ambos casos. Eso es lo que busca la prueba de independencia, ¿no? Si esa dispersión de los datos en estas categorías es distinta o no, dependiendo de la variable que se está analizando. La siguiente. Esta es la misma prueba de independencia de las actitudes, pero ahora granularizamos más, es decir, ahora están agrupados los aspirantes por, digamos que el sistema de institución de educación media. Lo leo, no sé, pero a lo mejor no se alcanza a ver. En la barra de arriba es bachillerato tecnológico, la siguiente CONALEP, colegio de bachilleres, incorporadas a la SEP o al Politécnico o a la UNAM, es decir, incorporadas en general, prepa en línea o preparatoria abierta, Ceneval, preparatorias y CHs de la UNAM, o sea, sistema UNAM, y vocacional IPN, sistema IPN, ¿no? Y vean la distribución, aquí ya se dispersa más, digamos, donde hay independencia o hay dependencia y no. Y una de las cosas que resulta, o de nuevo yo quisiera llamar la atención, pues es fijémonos en el borde del rojo, ¿no? Como perfil de las actitudes favorables dependiendo del sistema de origen de los estudiantes. Esto es para pensamiento crítico y este es para resolución de problemas. Que en ambas unidades hay dependencia, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo que hay que analizar con un poquito más de detalle, pues veamos quiénes tienen esta barrita amplia, digamos, ¿no? ¿Quién tiene las barras pequeñas? De este otro lado, en pensamiento crítico, pues acá tenemos estas barras amplias o estas tres, déjenme ponerlo así, estos 4 que tienen una barra primera más o menos amplia y estos que tienen barritas, es decir, de porcentaje de alumnos que tengan una actitud
favorable en cuanto a pensamiento crítico. Aquí yo resaltaría estas dos como las más bajas, quizá estas dos o esta y hasta acá intermedia y estas en la siguiente categoría. ¿Vale? Estoy tratando de compartir con ustedes los hallazgos que plasmamos en el informe y que fueron discutidos en todo el grupo. Ahora les comparto una personal, esa nomás es mía, y es que nosotros recibimos a la mayor parte de nuestros alumnos de colegio de bachilleres. Entonces yo no puedo dejar de mirar con especial atención cuando hablo de estas variables, de voltear y ver qué pasa en los perfiles de colegio de bachilleres, ¿no? La siguiente, por favor. El resto de mis compañeros son más decentes, democráticos y objetivos para analizar. Yo no, pero, ¿no? Esta que es trabajo en equipo, sigue siendo el tipo de sistema, digamos, de ingreso, pero trabajo en equipo, hay dependencia en Iztapalapa, no la hay en Coajimalpa, pero pues en la gráfica donde se nos juntan todos, aparece pues que predomina, digamos, esta distribución. Entonces, por favor, ¿no? Pero lo que llama la atención, o sea, yo sí veo esta, pero lo que llama la atención en general es que toda esa barra se abate, ¿no? Es decir, es muy claro que el trabajo en equipo, y más adelantito, lo que tiene que ver con relaciones interpersonales, grupales, es decir, todo lo que significa la socialización, es un asunto que reflejan estos datos que se está quedando rezagado. En el colegio de bachiller. En general, en general, porque todas las barras bajaron. Esta es la que quizá va más arriba y esta de Conalep, pero todas bajaron, todas se ven notablemente. Si podemos poner la anterior, nomás para contrastar la altura de las barras. O sea, en general el trabajo en equipo es para todos. Sí, bueno, en este caso, colegio de bachilleres es más notable, pero en general bajaron. La siguiente, por favor. Entonces ahora hicimos este mismo análisis de independencia entre los niveles de actitudes y los niveles de desempeño en el examen de selección. No el puntaje, por supuesto, sino lo que hicimos fue categorizar a cada alumno dependiendo de si se encontraba en cuál de las franjas de los cuartiles, digamos. Entonces tenemos partida la muestra en 4 secciones, los de bajo desempeño, N1, N2, N3, etcétera, hasta, si estoy en el orden correcto, sí, y N4 los más altos, ¿no? Los de desempeño más alto. Entonces, lo que estamos viendo ahora es, hay dependencia entre las actitudes en cada dimensión y el nivel de desempeño del alumno, bueno, del aspirante en el examen de selección. Esa es la pregunta. Y como hay 8 dimensiones y hay todas estas niveles de desempeño, pues lo que les muestro aquí nada más es un resumen de en qué lugares hay dependencia. Entonces, en resolución de problemas, en todas las variantes que quieran, sí hay dependencia. Pensamiento crítico también en todas. La dimensión de motivación, no sé, parece ser que sí, bueno, no parece. Los datos dicen que es independiente del razonamiento verbal. Bueno, más bien al revés, bueno, lo que sea, que no hay dependencia entre ellas. En comunicación solo hay dependencia en estas variables que observamos, y lo mismo en hábitos y técnicas de estudio. Y en estas, dice,
que no hay dependencia. ¿Mm? El resultado es como es, no me importa la actitud, ¿no? Digamos que yo así lo traduzco. Ujú. ¿Vale? Entonces, sí. Sí. La de abajo está medio dramática porque ciertamente es para solución de problemas. Es solo para resolución de problemas y en particular para el porcentaje total de aciertos, ¿no? Sí, o sea, lo que dice esa distribución es, pues pareciera, ¿no? O lo que se lee aquí es que la actitud, el porcentaje de alumnos de más bajo desempeño, el porcentaje de alumnos que tienen el nivel más bajo de desempeño, también tienen es el menor porcentaje de alumnos, digamos, que tienen actitud favorable. La actitud poco favorable, que es la que está abajo. Exacto. Bueno, si quieren, lo interesante. Hay muchos alumnos que tienen actitud poco favorable y están en el nivel bajo de desempeño. Y voy a ir al otro extremo, ¿no? Esta barra morada, que es la barra del mejor desempeño, del mayor desempeño, es más ancha, es más grande, este porcentaje de alumnos es mayor para aquellos que tienen una actitud favorable, ¿no? Uh-huh. Sí, a ver, así, sí, claro. Pero hay alumnos que, a pesar de tener una actitud favorable, un porcentaje importante tienen desempeños. Sí, claro, Abajo a la derecha. Moradito de poco favorable. No, bueno, pero eso sería el desempeño favorable, ¿no? En el examen. Este es desempeño favorable. Este es el desempeño desfavorable y que tienen actitud favorable, ¿no? Sí. El instrumento y el examen están evaluando cosas diferentes también. Es importante tener sí, esos elementos. Sí. Uh-huh. Bueno, entonces, digamos que hasta acá veíamos, piensen por favor que tenemos todos estos análisis por las diferentes variables y los niveles de actitud, como estos análisis de tienen o no tienen relación y qué está pasando. Y entonces dijimos, bueno, vamos a dar un pasito para tratar de ver si hay asociación entre qué variables, y ahora no solo las de actitudes y el examen de selección, sino incorporamos también varias de las variables de socioeconómica. Entonces, fíjense que yo en mi computadora sí alcanzaba a leer. Acá seguramente ustedes ya no, pero se los puedo ir traduciendo, porque aquí tengo el Zoom. Es una matriz de correlación, y la pongo, pues no pretendo que lo veamos así con mucho detalle. Ahorita a lo mejor hay algunas que les llaman la atención y entonces las desenmarañamos, ¿no? Pero déjenme explicar cómo está construida la tabla. En rojo están puestos las correlaciones. Es una tabla de correlación de Spearman. Las correlaciones positivas, en azul están puestas las correlaciones negativas. Se distingue que en la matriz hay celdas en blanco, y eso es porque la correlación entre esas dos variables no fue significativa. En una prueba de significancia resultó que no era significativa. Las que sobreviven, o sea, las que sí tienen colorcito, es que tienen una correlación significativa, aunque el coeficiente de correlación pueda ser pequeñito. O sea, esas son las que son más tonos más grisáceos, ¿no? Pero eso es lo que sale ahí. Entonces, primero, vale la pena decir acá que es el coeficiente de correlación de Spearman, porque por supuesto que nada se distribuye de manera normal, las variables no son normales, todas esas cosas, olvídenlo, no hay manera de usar esas maravillas de la estadística, ¿no?
Entonces, bueno, por eso fue Spearman el coeficiente. Déjenme poner algo. La variable que está aquí arriba, de hecho, es solamente el porcentaje total de aciertos del examen de selección. Es la única variable del examen de selección que estamos poniendo ahí ahora. Tenemos el promedio de bachillerato y luego este bloque corresponde a las dimensiones de actitud. Este bloquecito que se ve que entre ellas hay correlaciones fuertes entre esos puntajes. Luego viene información de edad, del número de hijos, de escolaridad del padre, de la madre, si a qué unidad están ingresando, si hay discapacidad o no en el aspirante, algún tipo de discapacidad, las diferentes instituciones de bachillerato o sistemas, digamos, de bachillerato, como se los mostré, sexo, estado civil, si se habla o no una lengua indígena, hay una variable que introdujimos que se llama gusto por la lectura, y a la licenciatura, incluimos a la licenciatura que estaban aspirando ingresar, y si tienen o no un espacio privado para estudiar, ¿no? Entonces, ahí están revueltas variables numéricas, ordinales, categóricas, de todo. Ya se imaginarán también que para poder llegar acá, la siguiente, creo que ya puedo decir eso, hicimos diversas pruebas que no se cumplían estas condiciones de normalidad y demás, entonces, pues decidimos que la aproximación sería tratar de buscar alguna forma de regresión no paramétrica que nos permitiera tener resultados o encontrar algo por ahí. Entonces, este primer resultado solamente fue construir un modelo de regresión tratando de encontrar el porcentaje total de aciertos en función, déjenme ponerlo así, de los puntajes de actitud, solamente los puntajes de actitud. ¿Sí? En ese no fue un problema, las cosas más o menos fluyeron, pero después verán que al modelo le agregamos el resto de las variables y ya sabrán que eso significó un trabajo de limpieza de la base de datos, de imputar los datos, de codificarlos, y demás cosas, ¿no? Que el control de los puntajes era mucho más fino y ese estaba hecho. Entonces, acá exploramos diversos regresores y finalmente el que nos dio mejor desempeño fue este bosque, o sea, el modelo del Random Forest. Probamos muchísimos modelos, déjenme decir cuáles fueron, ¿no? Por cada tipo de examen, por cada unidad, por cada generación. Es decir, hicimos, ¿no? Y en todas esas variantes encontramos modelos plausibles, digamos, en donde el error absoluto medio tenía una cantidad, estamos hablando de 10, eso quiere decir del 10%, es el porcentaje de aciertos en el examen de selección. Nos parecieron resultados plausibles. Entonces, finalmente lo que decidimos fue juntar todos los datos, ¿no? Sin hacer esta agrupación, y finalmente sí obtuvimos, que son estas cifras ahí que les muestro, del último de los modelos. Quiero comentarles que en realidad el modelo por sí mismo pues es ocioso, porque no nos interesa de ninguna manera predecir el examen de selección, el resultado en el examen de selección. O sea, lo único que perseguíamos era si encontrábamos un modelo con desempeño aceptable, pues nuestra hipótesis era que eso significaría que entonces sí hay una asociación, o sea, que los puntajes son capaces
de explicar el resultado del examen de selección. Es decir, esa era, digamos, la conclusión. Por eso ni siquiera les voy a mostrar cómo se distribuyen el porcentaje predicho contra el real, porque no nos interesaba ese desempeño. Pero lo que sí nos interesaba, porque ustedes saben de estas cosas, es que esta cajita, y por eso puse cajita ahí en el mosque, pues no nos dice, o sea, nos entrega un resultado y nos dice que nos ordena, digamos, los rasgos por la relevancia que tienen para ese modelo, pero no nos dice más que eso, ¿no? Y entonces nos interesaba tratar de encontrar alguna explicación a ver si podíamos encontrar algo sobre eso. Y entonces decidimos en este caso usar esta herramienta de los valores SHAP con el modelo que ajustamos para ver si podríamos encontrar algo que nos hiciera sentido, ¿no? Déjenme mostrarles, o déjenme tratar. ¿Me la salto? Ay, sí. Entonces, déjenme explicar esa gráfica que está ahí. En este orden, en forma descendente, se presentan los rasgos de mayor a menor relevancia para el modelo. En rojo se presentan los valores de los rasgos, los valores altos de los rasgos, y en azul los valores bajos de los rasgos. Es decir, los azules representan las poco favorables, las actitudes, los puntajes bajos, en rojo los puntajes altos, ¿de acuerdo? Y en el eje X está representado ese rasgo como a partir del 0, digamos, ¿no? De cómo impacta si le suma o le resta, déjenme decirlo así, ¿no? Dependiendo del signo, si le suma o le resta al resultado del modelo, ¿ok? Esa es la gráfica. Entonces, vean que pensamiento crítico tiene un comportamiento donde, déjenme decir, le podemos dar a la siguiente, esa. Lo primero es que los resultados de allá nos llevó a pensar esto, ¿no? La siguiente, por favor. Más bien la que sigue. Esa. Ahí, esta de acá. Los puntajes altos de pensamiento crítico abonan, digamos, del lado positivo en la salida del modelo. Los puntajes menores de pensamiento crítico, digamos, tienen un impacto negativo al modelo, ¿de acuerdo? Ese mismo comportamiento aparece en resolución de problemas, esa tendencia, ¿no? Podría ser también en comunicación, ya me cuesta más trabajo porque la verdad es que están muy encimados, y lo mismo están encimados ya en hábitos y técnicas de estudio y motivación. Ya me cuesta mucho trabajo que sea muy evidente ese comportamiento, pero me parece que en pensamiento crítico y en resolución de problemas eso es más evidente. O sea, hay como una relación, como un impacto, lo califiqué así como directo. En cambio, las relaciones interpersonales grupales, las relaciones interpersonales individuales y el trabajo en equipo tienen la relación inversa, es decir, los puntajes altos de las dimensiones tienen un impacto negativo, digamos, ¿no? En la salida. Lo mismo sucede acá y lo mismo sucede acá. De nuevo, me parece que relaciones interpersonales grupales es mucho más claro ese comportamiento y quizá las otras relaciones interpersonales. En las otras,
aunque se ve esa tendencia, ya se empiezan a amontonar todas muy cerca del cero, se enciman, ya cuesta mucho trabajo para mí hacer esa interpretación o ir más allá de eso. Y nos hizo sentido cuando analizábamos con gráficas de barras, porcentajes, percentiles y veíamos los datos, la verdad es que esta gráfica nos hizo mucho sentido en esos resultados que salí. Entonces, bueno, eso fue lo que vimos con este modelo de regresión no paramétrica. Luego, si me das la siguiente, déjenme un tantito. Santa cachucha, ya me lo acabamos, ¿eh? Bueno, no a ese, a un modelo también de regresión no paramétrica, decidimos incrementarlo en estas variables y como les decía, hubo que hacer todo ese proceso ya de esta tabla porque estas otras variables pues estaban en un estado que es otra anécdota, ¿verdad? Pero bueno, en fin. La cantidad de tiempo que se le invierte a limpiar los datos de las bases de datos es impresionante, muchachos. Controlar los registros de los datos es mi mayor recomendación. Inviértanle tiempo al diseño del registro y le ganarán muchísimo a la hora de procesar los datos. Bueno, al final, después de todo esto y restarle el número que pensamos y multiplicarlo por 2, llegamos a 56 variables y lo que hicimos fue partir en entrenamiento y validación el conjunto de datos así. Y si me das la siguiente, ya voy a ir más rápido porque otra vez tenemos nuestra matrizota. Ahora son estas 56. Aquí hay cosas que suceden de manera interesante. Hay unas correlaciones inversas que pues tiene que ver con la codificación one hot de las variables, porque si es femenino, pues no es masculino, ¿no? Y así, entonces, si es soltero o está casado, ¿no? Aunque en algunos casos luego es una cosa rara, pero bueno, no era 1 o -1. Era lo de llamarse la atención. ¿Estas? ¿O acá? Esta es, ahorita te voy a decir, fíjate, es si están en Coajimalpa o en Iztapalapa. Coajimalpa o Iztapalapa. ¿Y a dónde llega? Pues sí, porque es un plan de estudios, esta es biología molecular. Es un plan de estudios que está en Coajimalpa, no está en Iztapalapa, ¿no? Y bueno, a mí esta fue la que me llamó la atención. Vean, este grupito de aquí. Este es el número de hijos. Este rengloncito es número de hijos y aquí es casado, estado civil casado, y esta azulita, estado civil soltero. Bueno, pues no sé, a lo mejor a ustedes les parece, a mí me sorprendió, la verdad. Y luego hay otra por ahí de la edad. La edad es el número de hijos y la edad también tiene más o menos la edad con el número de hijos, digamos, ¿no? Sí, claro. Claro, claro. Me surgió la duda si en el modelo incluyen todas estas variables en el bosque. Sí, sí, sí. Todas. Ahorita les muestro el resultado. La que sigue, por fin. Otra vez fue Spearman, en esta parte probamos otros modelos, no solamente bosques aleatorios, probamos máquinas de soporte vectorial y tuvieron también buenos desempeños, pero este era mejor por un buen cacho. Entonces, pues decidimos quedarnos con este. Esto es, digamos, el desempeño que podemos reportar de ese bosque. Y este es la lista de las ordenadas, los rasgos más relevantes. Y le corté aquí porque en estas 28 primeras tenemos, o 18 primeras, 18 son aquí.
tenemos el 80% de toda la contribución. Entonces ya las demás acá ya no le seguimos, pero nada más déjennos, rápidamente les menciono cuáles son estas que están aquí. Primero es el promedio de bachillerato. Todas estas son de actitudes. Aquí aparece la escolaridad del padre, la edad, el tiempo de traslado de la casa a la UAM, la escolaridad de la madre, si provienen de prepa, de la UNAM o CCH de la UNAM, si escogieron biología molecular, ¿no? ¿O no? Es decir, quiere decir que esos chicos, bueno, en fin, ya luego interpretamos eso. El tiempo de traslado que tenían en el bachillerato, cuánto les llevaba llegar a su bachillerato, y los de computación y los de física, digamos, los que escogen computación y los que escogen física. Esos son los rasgos que salieron ahí relevantes, ¿no? Ay, miren, la siguiente era un Zoom, perdón, discúlpenme. Bueno, ahí está, ahí vemos. Acá déjenme resaltar la siguiente, la escolaridad del padre y la escolaridad de la madre. Ahí aparece. Entonces, no, perdón, ya síguele. El promedio de bachillerato, resulta que, digamos, ¿cuáles son los rasgos relevantes? Estos que les estoy mencionando. Puntajes de actitudes, promedios de bachillerato, escolaridades de padre y la madre, la edad, ¿no? Son relevantes en el modelo para explicar el resultado del examen de selección. La siguiente. También resulta que si vienen de la UNAM, o sea, que es relevante dependiendo de dónde vienen, de entre los más relevantes es si venía de la UNAM, pero si los ordenamos por sistema y la relevancia que resultó, así aparece primero el sistema UNAM, luego el sistema del IPN, de CECIP-IPN, luego el CONALEP, luego el Bachillerato Tecnológico y Colegio de Bachilleres. La siguiente. ¿Hasta qué horas tenemos? ¿Hasta mañana? No sé. 10 minutos, ¿no? 10 minutos, bueno, 5. Tengamos tiempo de platicar. Sí, 5 minutos, ahí va. Todo esto, digamos, fue lo que encontramos respecto al examen de selección, es decir, ya les mostré el modelito, la evaluación de las actitudes y el examen de selección al mismo tiempo, en el mismo momento. Y ahora dijimos, bueno, ¿y qué pasa con los que ya ingresaron? Ahora sí, los que ingresaron y están a un año de su ingreso. Entonces pedimos a las secretarías académicas de ambas divisiones, pues que nos dieran los datos de seguimiento y bueno, cada división, bueno, pues los programas son distintos, pues tienen diferentes formas de hacer su seguimiento ¿no? Entonces, bueno, algunas cosas podían empatar. Lo que decidimos fue, bueno, la siguiente, por favor. Decidimos que la variable que íbamos a observar como resultado iba a ser el porcentaje acumulado de créditos de los chicos, ¿no? Medido al año del ingreso a la UAM. Y las variables que en principio podíamos tener eran, por supuesto, el promedio del bachillerato, otra vez las diferentes versiones de resultados del examen de selección y las actitudes, ¿no? Esas son nuestras variables. Ya no me voy a detener ahí, a menos que les llame algo la atención. Me voy a la siguiente, ya para llegar a los resultados, ¿no? Aquí sí nos interesaría el dato de la predicción, ¿verdad? Porque lo que estamos queriendo decir es, si yo conozco cómo le fue en su ingreso a este joven, voy a tratar de predecir cómo va a ir, qué porcentaje de créditos tendrá al año, ¿de acuerdo? Y igual partimos al conjunto en 85%, 15%, ya estamos hablando de mucho menos casos, ya por ahí en la tablita apareció el número, ¿no? Son solamente los que ingresaron y que además que al año
estamos pudiendo seguir, ¿no? Entonces, estas son las cifras de mérito, digamos, del modelo. Y esta es la gráfica de Bland-Altman del modelo, ¿no? Vean que sí tenemos ahí unos casos que se nos salen de las franjas, pero en términos generales, digamos que evaluando por la gráfica es un buen instrumento, digamos, para predecir. En este caso, hay una curiosa tendencia que aparece en este y en otros casos que hemos visto, que vale la pena platicar. Es un modelo que sí tiene un sesgo, vean, pequeñito, ¿no? Los errores debieran, bueno, las diferencias entre el valor observado, medido, pues, y el predicho, debiera ser 0 y no lo hay, o sea, sí tiene un valor, una diferencia media ahí pequeñita, y las barras de desviación estándar. Entonces, otra vez creemos que es un modelo que se comporta de una manera decente, ¿no? Si me dan la siguiente. Esa es la lista de la importancia o el orden de importancia de las variables, ¿no? Entonces, el rasgo más importante fue el promedio de bachillerato. Después, diversas versiones, lo que quieran, del examen de selección. Y hasta acá empiezan a aparecer, digamos, los puntajes de actitud, ¿no? Pero además, ¿no?, que aparezcan en el séptimo, octavo, etcétera, bueno, pero lo que nos preocupa un poco es que ya está como en esta franja en donde ya todas esas, pues más o menos le contribuyen igual. Realmente las que más contribuyen son, yo diría, pues estas 5 que están acá, que para fines prácticos son el promedio de bachillerato y el examen de selección, para resumirlo en pocas palabras, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí está, la siguiente. Aparecen hasta la séptima posición, la siguiente. Al fin llegamos a las conclusiones. O sea, después de este trabajo, sí nos quedamos con una idea del perfil que en esas generaciones tuvieron nuestros aspirantes. En estos rubros, ¿no? En la parte socioeconómica, en la parte actitudinal y la parte académica, y creemos que esa información es útil. Creemos que esa información es útil para todos, o sea, es útil que el alumno la conozca, bueno, que el aspirante la conozca, que el profesorado la conozca, porque va a tener a esos alumnos, que las instituciones de educación media superior la conozcan, que son nuestros proveedores, es decir, que la división en general, ¿no?, las instituciones conozcan esa información. A este grupo de profesores nos parece que es importante. El desempeño del aspirante en la UAM en el examen de selección está asociado, sí, con su perfil de actitudes y con otras cosas, ¿no? Ahí aparece. El seguimiento al año parece que ya pierde ese impacto o esa fuerza de relación con los resultados, y por eso creemos que sí valdría la pena valorar a lo largo de la trayectoria escolar de nuestros alumnos, valorar de nuevo el perfil actitudinal, ¿no? Por supuesto, en su caso, claro está, revisar el instrumento, ¿no? Creo que esa es la última. Sí, ¿no? Pues eso, les decía, esto comenzó en el 2019, fue cuando lo presentamos a los directores de división y hace 6 semanas entregamos el informe, ¿no? Pues listas. Ahora sí, bienvenidas todas las sugerencias, las ideas y los que quieran colaborar también, porque por supuesto hay muchas preguntas que quedaron sin responder o surgieron nuevas y
y seguramente muchas mejoras que podríamos hacer a los métodos, ¿no? Que estamos usando. Perfecto, pues muchas gracias. Y bueno, pasamos a las preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tendría alguna pregunta? Pues, Los cursos complementarios, mencionó que ahora todos los que pasan el examen ingresan a cursos complementarios o todavía se dividen en personas que no entran y que es. Todavía se divide en los que entran y no entran, porque dependiendo del resultado del examen de selección o de su promedio en bachillerato, hay alumnos que los envían directamente allá a iniciar su trimestre y se les acreditan los cursos complementarios. Y a los otros los inscriben a los cursos complementarios. O sea, cursos complementarios es obligatorio, pero no todos lo cursan porque unos se les acredita porque tuvieron un resultado del examen de selección favorable, digamos, o alto, lo que eso signifique, o un promedio, o promedio de bachillerato alto, lo que eso significa. Ok, y entonces, bueno, me surge la curiosidad, si el haber pasado por los cursos complementarios tiene un impacto en su desempeño futuro, al menos a un año, o esa variable no se considera o está como considerada implícitamente en las variables estas, ¿no? El resultado del examen y el promedio. Pues no sé si me explico. Sí, déjame, me voy a mover a la cachucha para profesora de cursos complementarios, porque no era el objetivo en este caso, ¿no? Los complementarios fue el antecedente del instrumento, para generar el instrumento. Pero en el seguimiento de los cursos complementarios, lo que se ve, los últimos datos que yo recuerdo, es que en una comparación después de varios años, ¿no? Para que pueda seguir generaciones de cursos complementarios, hay dos rasgos, y acá colegas que han estado tanto tiempo en los cursos me corrigen, ¿eh? Hay datos de que los alumnos se mantienen en la universidad. Es decir, la tasa de abandono de la universidad es menor en los que cursaron los cursos complementarios que los que no lo cursaron. Ese es un dato. Lo segundo, en una prueba que se hizo de valorar el porcentaje de créditos acumulados después del tronco general común en CBI, de las pocas weas comunes que siguen siendo comunes para todas, ¿no? Entre los que, ese porcentaje de créditos, entre los que estuvieron y no estuvieron en los cursos complementarios. Entonces, se vio que después de terminado el tronco, no hay diferencia entre los dos grupos, ¿no? Entonces, eso algunos colegas lo interpretaron como, ¿saben? O sea, no sirven, ¿no? Pues sí, nada más que es una prueba antes y después, porque el antes, la diferencia era estadísticamente significativa. Sí había diferencia en los grupos, unos eran de bajo desempeño y los otros eran de mejor desempeño en tanto no estuvieron en los cursos complementarios. Y al finalizar el año, bueno, los cursos complementarios y el año, los grupos dejan de diferenciarse, ¿no? Sí es cierto, no sé si es buena o es mala, porque habría que ver, ¿no? No sé si el porcentaje de créditos acumulados es mucho o es poco. Es decir, si los que iban bien se atoraron o los que iban mal lograron avanzar. Esa parte ya no la hicimos, o sí, no me acuerdo. Pero, o sea, pero no es que no funcionen. O sea, sí hubo un cambio. Ese tipo de cosas sí se han hecho, ese seguimiento, digamos, sí se han hecho en los cursos complementarios. Muchas gracias. Gracias. Vero. Sí. Fíjense que estudios recientes que publicó el Consejo Nacional de Educación Superior refrendan otra vez las dos causas de deserción más fuertes en todas las licenciaturas, porque aquí estamos hablando de licenciaturas STEM.
Ujú. En todas las licenciaturas, los estudios más recientes indican que son dos los factores que promueven la deserción. Uno son cuestiones económicas, ¿no? Socioeconómicas, y el otro es la brecha que existe entre el nivel medio superior y la demanda universitaria cuando entran a sus cursos. Entonces, el hecho de que los chicos que cursan cursos complementarios digamos, permanezcan más, Ujú. quiere decir que de alguna forma están atendiendo o subsanando un poco esa brecha, digamos, académica y digo, muy simplificado o así muy reducido a lo más Ujú. simple, pero esas siguen siendo los dos factores. Y muy interesante que ambos estén siendo considerados o medidos en todas sus variables que ustedes están poniendo, ¿no? No nada más el bachillerato de proveniencia, sino el nivel de escolaridad del padre y de la madre, la parte del el trayecto, el transporte, etcétera, etcétera. Pues todo eso habla de una condición económica. No sé si hay una pregunta sobre si trabajan o no, Sí, que creo que sí sí está hay, por sí ahí hay, sí incluida. hay, sí hay. Entonces, todo eso abona a tratar de identificar efectivamente los alumnos que están más en riesgo porque trabajan o porque estudian y su nivel académico también, que puede ser una causa de deserción temprana, ¿no? Ujú. Bueno, no más comentarlo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ay, perdón. Ajícolas, ajícolas, Raqueliux, ajícolas. oye, muchas gracias, ¿eh? No, es que fíjate que me quedé pensando en lo que dijo el mamado Gerardo hace rato, y le voy a ganar la pregunta, creo yo, ¿no? Y las variables que están muy correlacionadas. No ensayaron, digamos, sacarlas del modelo para evitar si hay dimensiones que les podían dar dolor de cabeza. Lo digo para que todo el mundo piense en eso cuando hace sus Sí, modelos, ¿no? Variables altamente correlacionadas, pues son unas subrogadas de las otras, ¿no? Dependiendo de la medida de correlación, y probablemente valga la pena reducir la dimensión del modelo, si fuera el caso. totalmente de acuerdo. Sí, por supuesto, por supuesto. Este, yo les decía, hay muchas cosas finas que se pueden ajustar. O sea, sin más, si podemos regresar un par de láminas, creo es, en esta, sin más. O sea, es el promedio. Todas estas son eh, este, puntajes asociados al examen de selección. Por supuesto que creemos que se pueden concentrar ahí y que le podemos sacar raja, ¿no? Por supuesto que va a pasar también con las dimensiones de las actitudes, ¿no? Aunque en las actitudes nos interesa tratar de discernir cosas etiquetadas porque las podemos regresar, ¿no? Pero sí, sí, seguro, seguro, segurísimo. Gracias, Raquel. Porque justo yo pensando en esto yo iba a preguntar es la colinealidad que existe, ¿no? Y en el instrumento de las actitudes, particularmente del trabajo en grupo, ¿no? Hay dos variables Relaciones interpersonales grupales grupales y y trabajo trabajo en equipo. cooperativo y en equipo. Por ejemplo, pienso que ahí habría una alta colinealidad, ¿no? Supongo, Sí, 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 sí. pero eso lo pienso también quería preguntarles cómo se evalúa el pensamiento crítico en el instrumento. O sea, en esta escala, además, que queda como definida, ¿no? En el puntaje final, ¿no? Y luego en estos tres categorías, favorable, ¿no? Es decir, qué tipo de preguntas o Sí, eso, sí. cómo se hacen? Híjole, dame unos segunditos y ahorita te puedo leer un parrafito para que nos dé una idea, ¿no? Y no hacerlo de memoria porque seguro me va a fallar. Dame unos O momentitos. si quieres, si no. Sí, 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 sí. Sí. Si quieren, alguien más tiene que hacer otra pregunta y yo, Bueno, más rápido. ajá, Pregunto justo de la relevancia del rasgo, ¿no? O sea, aquí sí. lo del promedio, ¿no? Del examen que me imagino que también ya lo vieron, el promedio, pero diferenciando si es colegio de bachilleres, los diferentes tipos de instituciones de educación media, ¿no? Fíjate que Porque, no importa. porque no importa. Bueno, ahorita, dinos, No, dinos, dinos. Sí, hay algo así práctico, es sí, decir, ¿qué sí. tanto podemos confiar en ese promedio que Así es, están las instituciones, ¿no? así Digamos, es, sí. así es. ¿Mm? Yo misma he sido, por eso la sorpresa con el resultado,
Yo misma he sido muy crítica de usar el promedio sin, digamos, una calibración. Es decir, porque me parece que no se mide de la misma, que no tiene el mismo significado el 9 de un lado que en otro lado, ¿no? Y creo que nos debemos en la división un análisis más juicioso, más detallado sobre ello, ¿no? Lo que hicimos fue usarlo como viene. Recuerden que el promedio mínimo que necesitamos para ingresar a la universidad es 7, o sea que todo eso se apelmaza. Sí hay, o sea, sí vemos la distribución. En general te podemos decir que los promedios de la UNAM y del Politécnico están más castigados, son más concentrados hacia los bajos que el de los otros. Pero sigue siendo el rasgo más relevante. Pero ese es el rasgo más relevante, es decir, no es suficiente esa, exacto. Y hablando, perdón, hablando de las altas correlaciones que encontramos en las características, yo creo viendo esta gráfica que efectivamente de forma independiente no pueden tener mucho impacto en el modelo comparadas con las de alto impacto, pero en suma me parece que sí pueden tener un impacto significativo. Pero más allá de eso, mi interés es en la selección de estos indicadores del perfil, de este perfil, Ajá. porque por lo que vi, todas están altamente correlacionadas. Sí. Significa que alguien que se puntuaba bien en unas tenía puntuaciones altas en todas las demás. Eso me puede dar indicios de que tal vez la forma en la que se está midiendo este fenómeno conductual pueda, pueda medirse de otra forma, de modo que en los indicadores podamos tener una mejor distribución de la información. Ujú. Si todas están correlacionadas, puede que haya un fenómeno un fenómeno en común que esté aumentando esos valores en todos los indicadores, ¿no? Y viceversa. Todos están puntuando bajo, podría implicar que esos indicadores pues, están midiendo el mismo fenómeno o los mismos fenómenos, ¿no? Un conjunto de mismos fenómenos. Ujú, ujú. Entonces, tal vez podría ir una sugerencia de intentar obtener otros indicadores que midan los indicadores conductuales Ujú. para ponerte mejor una distribución de la información. Pero ¿en qué estarías pensando? Me refiero a, por ejemplo, evaluar las relaciones interpersonales grupales, Ajá. la comunicación oral y todo lo demás. Me parece que como todos están altamente correlacionados, Sí, de algún modo están recibiendo información redundante. sí, Es decir, seguro. sí. Ujú, ujú. Entonces, mi comentario va hacia intentar obtener otros indicadores en el que O sea, esa es la pregunta. ¿Qué es el otro indicador? ¿En qué estás pensando? Nada más para seguir eso con la no idea. podría resolverlo. Ah, Es decir, no. lo único que podría decir es que no sé de dónde se obtuvieron estas Ajá, métricas. ajá, ajá. Entonces, intentar buscar otras métricas que puedan representar fenómenos conductuales, no necesariamente estas, Ujú, pero que no presenten altas correlaciones. ujú, ujú. Eso es algo que Ok, sí, sí, claro. Perdón, voy a leer un parrafito de la parte de interpretación del pensamiento crítico en el perfil, porque esto se construye a partir de las preguntas que se hacen, para que tengas idea de por dónde va el asunto, ¿no? El 43% tiene actitud favorable y medianamente favorable 43.6, o sea, ahí están distribuidos. La característica de esta dimensión es que los aspirantes se consideran capaces de integrar conceptos específicos en su proceso de aprendizaje. Hacen uso de sus conocimientos previos y lo aplican en la vida cotidiana. Además, muestran facilidad para comunicarse con sus profesores para poder ampliar sus conocimientos. Son capaces de lo que aprenden en un lado lo pueden aplicar en otro, ¿no? Trasladar, digamos, ese tipo de, ¿no? Cómo se sienten, digamos, cómodos, cuál es su actitud respecto a que toman una cosa de un lado y la aplican en el otro. Son actitudes y no habilidades. Percepción subjetiva. Es la percepción del joven. Así es. No sé si puedo o no puedo. Así es, así es, así es. Uh-huh. Lo que pasa es que diseñar otro tipo de, o sea, diseñar otros instrumentos que fueran un poco menos subjetivos te vas a lo que es toda el área de pruebas psicométricas, que se diseñan y se calibran y se escalan de otra manera para que tú puedas ahora sí evaluar
y el alumno tiene el concepto o las habilidades necesarias para resolver un problema, para plantear una solución, para pensar, criticar, analizar, criticar. O sea, otro tipo de pero tienen razón, es decir, lo que este análisis muestra, pues, con tantos datos, etcétera, etcétera, pues es que hay cosas que hay que hacer, o sea, por supuesto que hay que revisar y hay que modificar. Entonces, sí hay mucho trabajo, por eso les decía, nos estamos tomando un descansito, pero la verdad es que hay muchas preguntas y muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. El diagrama de flujo, cuando hay una invitación a que hagan contesten el Sí. ¿cuántos es? No, sí participaban un buen porcentaje. Sí tuvimos pérdidas y esos registros fueron cancelados, ¿no? Pero, o sea, porque pues no teníamos los datos. O sea, no imputamos nunca los puntajes de la actitud. Si no teníamos el resultado del cuestionario, ese registro no se consideraba. Pero la verdad es que no había poca pérdida. Es muy natural, pues están en el proceso de querer entrar a la universidad y si los invitas, lo van a hacer. De hecho, lo que nos pasó es que había más de una respuesta al cuestionario. O sea, contestaban varias veces, ¿no? Unas las dejaban incompletas, lo que sea, en fin, es que no hubo mucho control del registro de datos, insisto. Los alumnos que volvieron a hacer. A ver, otra vez, perdón. No pasaron la primera vez, quitaron los alumnos y volvieron y quitaron. No marcamos, no buscamos los rechazados, o sea, puede haber aspirantes repetidos, seguro. O sea, que repetidos en el sentido de que participaron en el primer proceso, los rechazaron y volvieron a participar en el segundo proceso y pues los tomamos, o sea, no los distinguimos. Uh-huh. Tenían un folio distinto, pero bueno, no sé, pues a lo mejor la Rectoría General nos hubiera dado el dato. Sí. Más que es un comentario sobre esta gráfica en donde sí vemos que las actitudes impactan en el desempeño en el examen de selección, pero al año no. Y pues esto que medimos de actitudes fue al ingreso de la universidad. O sea, no sabemos, no hacemos en la dirección ningún trabajo sobre mantener actitudes, sobre ver fomentarlas, cuáles son las más importantes que quisiéramos lograr, ¿no? En cuanto al perfil actitudinal. Entonces, sí es importante, pues, tomar con cuidado la interpretación de esto, ¿no? Porque no hacemos ningún trabajo en la parte actitudinal, ¿no? De las personas que ingresan a la división. La otra que quisiera comentar es el trabajo que hemos hecho con la Fundación One, que en la primera ocasión nos pidieron se enteraron de este proyecto, nos pidieron el instrumento para asignar, bueno, para que fuera una parte también de la asignación de las becas como parte de la evaluación, ¿no? Y pues nos dijeron que tuvieron una generación maravillosa. Y entonces, en cuanto a las becas, ¿no? Personas que eran muy participativas, muy activas, que habían respondido bien, en fin, y por eso nos volvieron a pedir el instrumento ahora. Aunque nuestro instrumento está calibrado para licenciatura STEM y la beca Soy One es para todo el alumnado. Entonces todavía que no, nuestro trabajo está pendiente, donde lo hemos evaluado en otro tipo de disciplinas, ¿no? Bueno, pues eso era lo que quería comentar. Yo seguir agregando comentarios a nuestros alumnos de posgrado, pues les está resultando quizá sorprendente escuchar estas cosas, pero porque pues no tiene que ver con su investigación biomédica. Igual vale la pena que sepan que esas cosas se evalúan y se piensan también, al menos por un sector del profesorado de la universidad.
El ingreso del año pasado, el ingreso de otoño del año pasado, fue el primero que por razones, por eso yo estoy sorprendido hoy, ¿no? Porque yo no había visto el ingreso del año pasado, por razones ajenas y con una discusión de la que no salimos todos muy satisfechos, se decidió la repartición de los estudiantes en los cursos complementarios, además, en base, sobre todo, a la educación de ellos. Y tuvimos un debate enorme, pero por otras razones que no vale la pena se impuso esa postura. No sabemos al día de hoy si esa fue una buena decisión, ¿no? Porque estamos apenas en el proceso de recopilar y analizar toda esa información. No todo el mundo le interesa analizarla, para ellos pues sí. Pero ahora ya me pusiste o sea, me diste otro elemento para volver a pensar, ¿no? O sea, otra medida desde otra perspectiva vuelve a resaltar algo sobre el promedio de ingreso de la acción de azúcar. En nuestros quizás sesgos cognitivos que medio sacamos aquí, pensamos que hay que calibrarlos y hay que normalizarlos. Pues, hay que seguir pensando en eso. Pareciera necesario. Las dos evidencias diferentes nos llevan a resaltar las condiciones en las que están sin normalizar, sin hacer reconsideraciones de educación media, que algo se vuelve regular. ¿Qué significa eso? Ese es un debate. Y la segunda, perdón, es que esa distribución y esos movimientos de los elementos de actitud que tienen que ver con el trabajo en equipo, las relaciones grupales, me aterran porque estamos impulsando un modelo de aprendizaje colaborativo y hay un reflejo, si yo estoy leyendo bien las cosas, un reflejo de un rechazo al trabajo colaborativo, y eso es una bandera roja para la unidad en su conjunto, para pensar lo que estamos haciendo. ¿Puedo comentar? Sí es una bandera roja, porque creo que, o sea, sí, tienen digamos que tienen, para ponerlo en términos de lo que he dicho ahora, tienen una actitud poco favorable hacia trabajar en equipo. Pero me parece, si le rascamos un poco más a los datos de la encuesta y demás, es un mundo de información. La verdad es que esto que les presentamos es una cosita, ¿eh? O sea, hay muchísima información ahí. Entonces, cuando le rascamos un poquito al detalle hay una sección de la encuesta socioeconómica que les pregunta sobre las dinámicas de trabajo en el bachillerato. Las dinámicas que hace el profesor, las dinámicas que hacen ellos, cómo trabajan. Y las actividades que se asocian a trabajo en equipo están nulas, prácticamente nulas. Entonces, en la mala actitud o la actitud poco favorable es probable que también sea que ni siquiera lo hacen, o sea, no han practicado, o sea, entonces me parece que saberlo nos pone en la condición, ahora no podemos ignorarlo, tenemos que hacer algo. Sí, puedo agregar, discúlpame, perdón, es que ciertamente esa es una de las actitudes que el modelo académico de construcción colaborativa de aprendizaje tiene que fomentar. Así es. Esta medida es en base a su experiencia en el bachillerato. Entonces, así sí es. Tendríamos que medir, como ya se decía, estas actitudes al cabo de un año para ver qué tanto la institución vio ese cambio actitudinal. Y sí es parte de su modelo, y ese es el trabajo que deberíamos estar haciendo. Y se hace en cursos complementarios y en algunas UEAs del TG, se está promoviendo el trabajo colaborativo, por mencionar uno, y se está promoviendo el pensamiento crítico, se está promoviendo el enfoque en solución de problemas. En teoría, deberíamos estar trabajando en cambiar estas actitudes, porque que no estén correlacionadas en este nivel no quiere decir, es decir, el modelo que la institución promueve está basado en la dinámica de trabajo que vemos que nuestros egresados tienen que procurar, ¿no? Trabajo multidisciplinario, trabajo en equipo, que todos los campos laborales a donde lleguen van a enfrentar eso, ¿no? Entonces, así son los cambios de actitud que la universidad debe promover. No era una observación mala onda mía, más bien decir, hay un gap que tenemos que Exacto, algo tenemos que hacer. Y nada más para complementar, qué bueno que los colegas de posgrado estén pues, escuchando este tipo de cosas, porque muy probablemente varios de ustedes
terminarán participando en la docencia a nivel de educación superior o media superior, independientemente de dónde vayan a desempeñar como en su trabajo. La docencia, la enseñanza, va a ser parte de su... Perdón. Que además hay un resultado muy interesante también, que cuando había una matriz ¿De correlación? no, de Ajá. dependencia, porque justo las actitudes relacionadas con trabajo de equipo, ¿no? Ajá, ajá. Ujú, ujú. Ajá. Esos son donde no hay ninguna correlación con los resultados del examen. Ujú. O sea, el examen de admisión no está evaluando eso. Que Exacto. usualmente tenemos. No sé, Ujú. si podemos revisar eso. Está en las primeras láminas. Bueno, no sé, bueno, qué es primero y qué es último, no lo sé, pero. Ah, ok, ok. Que, de todos los temas que se evalúan, ¿no?, en el examen de admisión, no hay una relación con Las las relaciones actitudes interpersonales relacionadas y trabajo en equipo. Ujú. Ujú, ujú. Sí. Conocimientos y habilidades de razonamiento, verbal y Pero matemático. eso, en ese seguimiento, Claro, sobre todo ante estas acciones complementarias, marca todo eso, eventualmente eso hay que valorarlo verlo, de alguna evaluarlo. manera. Sí, a nosotros nos haría felices que consideraran el cuestionario, bueno, el inventario, bueno, o una versión, la que sea, ¿no? De ese estilo para poder valorar estas cosas, ¿no? Y que eso se incorporara como la encuesta socioeconómica, no quizás para seleccionar, pero sí para conocer. O sea, sí para tener el perfil completo de quien está aspirando, ¿no? No. ¿Ustedes creen que, porque finalmente fue la fotografía de la generación 2020, 2021, Exacto. eso, sobre todo esa relevancia también, Ajá. del promedio del bachillerato, Ujú, ujú. podría ser diferente ahora, después de ese, De la pandemia. La brecha de personas. A mí me encantaría poderlo valorar. Yo tengo la hipótesis de que sí es distinto, es decir, sí me parece que durante la pandemia perdimos algunas habilidades y perdimos conocimiento. Me parece que las actitudes se movieron. O sea, sí me parece que nuestro perfil de estas generaciones, que su prepa fue, fue en casa, ¿no? Vamos a tener un perfil muy diferente. Así es, ¿sí? Así es, sí, es correcto. Uh-huh. Yo desconozco si estas decisiones de utilizar, por ejemplo, el promedio de bachillerato para cursos, para que los alumnos Uh-huh. puedan eso, ¿no? Se toman a nivel divisional, unidad o rectoría. Uh-huh. Pero no es mi intención cargarlos más de trabajo, pero veo que se analizaron CBI Iztapalapa y CNI Coajimalpa. Entonces, para tener un esquema más globalizado, pues valdría la pena añadir más divisiones, ¿no? No sé si lo tienen pensado. Porque yo sé que fue un trabajazo, pero digo, no. Ya leíste las conclusiones del informe. Es que sí creemos que vale la pena que la universidad conozca, ¿no? Y haga este tipo de cosas en todas las divisiones, ¿no? ¿No? Yo también creo, mi hipótesis es que sí hay diferencias. En varias cosas hay diferencias entre divisiones, pero también me parece que va a haber muchas cosas que compartimos. Pero bueno, sí, a mí me encantaría. Es que creo que la universidad debe hacer este tipo de cosas también. Sé que el informe se entregó a la Rectoría General, el proyecto de la división. Pues no, bueno, yo diría que fue un proyecto de las divisiones, pero nos apoyaron en Rectoría General. Entonces se entregó el informe allá y se entregó y se les entregó a las divisiones. O sea,
no hemos sido requeridos para nada más. A lo mejor todavía están leyendo las gráficas. O sea, es que es mucha información, pero... Pues no sé, ¿qué quieres que te diga, doña Vero? Nada más déjame, una última cosa que quiero cerrar. Eh, cuando pensé en que presentaba este material, no sé si se me nota, pero o sea, este tema a mí me apasiona. El contenido, digamos, de los datos me apasiona y la interpretación y demás. Pero, pero al margen de eso, sí pensé en que en el perfil de nuestros jóvenes integrantes del posgrado está el análisis de datos. Y si bien la naturaleza de los datos tiene que ver con cosas escolares o cosas de motivación, etcétera, etcétera, pero son datos, muchachos, ¿no? Y entonces, el tipo de análisis, lo que se le puede sacar, las hipótesis, las seguramente conclusiones aventuradas o estrictas sobre la interpretación de los datos, me parece que son habilidades y capacidades que ustedes desarrollan en su posgrado o han desarrollado a lo largo de su formación y que los reconvierte rápidamente a poder analizar datos de cualquier naturaleza, ¿no? Yo diría, esas técnicas que han aprendido, las van a aprovechar y sáquenle raja, pues qué bueno que será en la biomédica, pero si no es en la biomédica va a ser en donde tenga que ser, ¿no? Ya, perdón. Gracias. La misión, entonces